Un saludo nuevamente a los queridos hermanos presentes y televidentes. Estamos hoy en vísperas, bueno, no exactamente vísperas, pero ya se acerca el día de Yom Kippur, que es dentro de 2 días. Y en este día de hoy, Shabbat, quiero compartir con ustedes algunos pensamientos, digamos que breves y sencillos, sobre uno de los aspectos de la celebración de Yom Kippur, que es el ayuno. El ayuno siempre ha sido parte de la celebración de Yom Kippur. Ahora no es lo único, ¿verdad? Eso se va quizá a tratar después, en otra ocasión, en otro tema. Todo lo que implica la celebración de Yom Kippur. Quiero comenzar esta breve presentación con una reflexión que tengo aquí de una obra del judaísmo hasídico, de los hasidim. Y es como una pequeña anécdota que dice así: el nieto de Rabí Baruch, que se llamaba Yehiel, el nieto, estaba jugando una vez a esconder con otro muchachito. Él se escondía, el muchachito se escondía bien y esperaba que su compañerito lo encontrara. Después de esperar un largo rato, salió de su escondite, pero el otro no estaba esperándolo ni buscándolo por ningún sitio. Entonces se dio cuenta de que el muchacho no lo había buscado. Llorando, vino donde su abuelo, el rabino Baruch, para quejarse de su infiel amigo, que había sido infiel en cuanto al juego, ¿no? Los ojos del rabí Baruch también se bañaron en lágrimas y dijo: ay, el Todopoderoso dice lo mismo. Yo me escondo, pero nadie quiere buscarme. Entonces esa pequeña anécdota es ilustrativa de lo que está pasando hoy día. Mucha gente dice, pero es que el creador se esconde, se oculta, o sea, ¿dónde está? Nadie sabe dónde está. Y siempre ha estado oculto para nosotros. Desde que Adán, eso lo digo yo, lo añado yo, desde que Adán pecó, ¿verdad? Y desobedeció. Así que él está oculto, pero ese no es el problema. El problema es que nadie quiere buscarlo. Hablando en términos generales, ¿verdad? Porque siempre hay alguien que quiere buscarlo. Pero bueno, son pocos, son los menos. La inmensa mayoría de la humanidad vive para sí misma. La inmensa mayoría de los seres humanos viven para sí mismos. La inmensa mayoría de las naciones no se ocupan de buscar al Creador, de buscar al Todopoderoso. Y hay varias maneras de buscarlo, ¿verdad? La principal es estudiando su palabra, estudiando qué es lo que Él quiere de nosotros. Eso está en la Torá, en el Tanaj en general, en lo que llaman la Biblia. Ahí está la voluntad del Padre expresada. ¿Y cuántos son los que la buscan, esa voluntad? Hay quienes la buscan, pero no son la mayoría de la humanidad. La mayoría de la humanidad busca placeres, busca juegos, toda clase de diversiones, negocios, todo, menos buscar a Yahweh. Entonces, pues, por eso me parece ilustrativa esa pequeña anécdota que acabo de citar, me parece ilustrativa de la situación general de la humanidad. Ciertamente es así, hermanos. Otra manera de buscar a Yahweh es mediante la oración. También aplica las mismas preguntas. ¿Cuántos buscan a Yahweh diariamente en la oración? Otra manera de buscarlo, especialmente en ocasiones, digamos, críticas o muy especiales, es precisamente el ayuno. ¿Cuántos buscan a Yahweh mediante el ayuno? No digo que nadie, siempre hay algunos que lo hacen, pero la inmensa mayoría de las personas, de los habitantes de este mundo, no lo hacen. Entonces, por eso, pues, el día de expiación, Yom HaKippurim, el día de las expiaciones, es un día especial
entre otras cosas, porque es el día que dedicamos, un día al año, dedicamos a un ayuno total, absoluto, o sea, sin comer nada, sin beber nada, excepto agua. Los que sean más débiles pueden beber agua porque el agua no propicia la digestión. Pero la inmensa mayoría, no digo ahora de la humanidad, la inmensa mayoría de los religiosos no ayunan, no ayunan, ni siquiera una vez al año. Y siempre hay, sin embargo, quienes ayunan por lo menos una vez al año. Eh, a ver, disculpen, ahora sí que pude abrir el micrófono. Por lo menos, hermanos, una vez al año. Estamos llamados a ayunar, ayunar. Entonces, un argumento que ha surgido últimamente es el siguiente. Bueno, hablando de Yom Kippur, dicen ellos, ¿quién dijo que tenemos que ayunar? ¿Dónde dice que tenemos que ayunar? Eso no lo dice la Torá. Entonces, cuando citamos el pasaje que habla de Yom Kippur, y las personas que objetan eso que estoy diciendo, lo citan también y dicen, ahí lo que dice es afligid vuestras almas. Ahí no dice ayunar. ¿Ve? Incluso si usa la versión la versión israelita nazarena, la VIN, tampoco dice ahí ayunar. Ahí dice practicar la negación propia, que es una buena traducción también de lo que dice el hebreo, ¿verdad? Que es afligir sus almas. ¿Qué es lo que significa afligir sus almas? Practicar la negación propia. Son buenas traducciones ambas. Pero, ahora es que entramos al tema. ¿Qué significa afligir el alma? Ese es el tema. Un temita que puede ser breve y voy a tratar de ser breve para dar oportunidad a que los hermanos participen después, colaboren con comentarios adicionales o con preguntas. Casi siempre se pregunta quiénes pueden ayunar, qué es lo que hay que hacer, etcétera, y sobre eso vamos a hablar. Pero lo que quiero centralizar en este momento es qué significa afligir el alma. Yo he explicado otras veces esto, pero la presentación de hoy la voy a basar principalmente en un artículo del profesor Nehemia Gordon, que esboza de una manera sistemática y bien organizada lo mismo que yo he estado diciendo siempre respecto a qué significa afligir el alma. Lo único que es resumido, después los que quieran les voy a enviar, o si puedo a través de este sistema, enviarle el escrito de Nehemia Gordon, que lo traduje al español, pero lo voy a presentar solamente los textos, sin las explicaciones que él da, ¿verdad? Porque son las mismas explicaciones que hemos dado siempre nosotros. Y ahora pues para ese propósito voy a mostrar entonces digamos el documento que preparé para mostrar qué es lo que significa exactamente eso de afligir el alma. Afligid vuestras almas, dijo Yahweh, aflijan sus almas. Vamos a ver. Así que ahora paso a mostrar la pantalla y aquí tenemos el primer pasaje. Inui nefesh, es como se dice afligir el alma en hebreo, inui nefesh. Y eso significa ayunar. ¿Ok? Puede significar otras cosas, de hecho significa otras cosas, pero básicamente significa ayunar. Y aquí tenemos el pasaje, digamos, central. El día 10 de este séptimo mes, no está hablando del primer mes del año, cuando se celebra Año Nuevo, es el séptimo mes, habrá un día de expiación. Será una santa convocación para vosotros. No estoy citando de la BIN ahora, sino de versiones tradicionales. Afligiréis vuestras almas, ahí está la frase, afligir el alma. Y ofreceréis una ofrenda encendida a Yahweh. Porque cualquier persona que no sea afligida en ese mismo día
será cortada de entre su pueblo. Así que es importante. Será para vosotros un día de descanso y afligiréis vuestras almas. El noveno día del mes por la tarde, de tarde a tarde, celebraréis vuestro sábado, vuestro Shabbat. En este caso el Shabbat de Yom Kippur. Pero eso aplica también al Shabbat semanal, ¿no? Que se hace desde el viernes a la puesta del sol hasta el sábado a la puesta del sol. Ese es el Shabbat. Pues lo mismo pasa con el Yom Kippur. Aquí lo dice claramente. Es el noveno día del mes, pero por la tarde, al atardecer. Eso quiere decir ya al ponerse el sol. Es que se celebra Yom Kippur. Eso viene siendo este año del 2020, este domingo que viene ahora en 2 días. ¿Ok? Me refiero al inicio. El domingo por la noche, por la tarde, al ponerse el sol, es que empieza lo que llama la Biblia la tarde del Shabbat, la noche del Shabbat también. Hay 2 nombres para ese periodo oscuro del día, que uno es Laila, noche, y Erev, que es tarde, y a ambos títulos se le dan a esa parte del día. Por lo tanto, el día siguiente, que es lunes en este año 2020, pues es en sí el día de Yom HaKippurim o Yom Kippur, día de expiación. Bueno, hasta aquí solamente vemos lo que decía al principio, que lo que manda la Torá es afligir el alma. Ahora lo que vamos a demostrar por la Escritura, no por argumentos teológicos ni argumentos personales, sino por lo que dice la Escritura misma, para que vean que inui nefesh, o afligir el alma, significa ayunar, entre otras cosas, ya lo aclaro de nuevo, pero principalmente ayunar. Vamos entonces al punto siguiente. Número 29.7. El día 10 de este séptimo mes tendréis una santa asamblea y afligiréis vuestras almas. No haréis ningún trabajo en ella. Así, lo que añade es otro detalle de que es un día de descanso, de reposo. ¿Ok? No se debe trabajar, lo mismo que el Shabbat semanal, que no se debe trabajar ningún trabajo servil, ningún trabajo que sea fuerte o cansador. Eso es sencillo. Ahora, en el Salmo 35:13, dice, afligí mi alma con el ayuno y mi oración regresó a mi propio seno. Ahí está la definición. En la Nueva Biblia de los Hispanos, que es lo que puse aquí, dice humillé. Humillé mi alma, dice en esa traducción, con el ayuno, y mi oración regresó a mi propio seno. Por lo tanto, este pasaje dice claramente que afligir el alma, que esa es la expresión que usa aquí, afligir el alma, se cumple, en este caso por lo menos, con ayunar. Afligí mi alma con el ayuno. Ven, hermanos, la relación es sencilla, elemental. Afligir el alma tiene que ver con ayuno, aunque también tiene que ver con otras cosas. Por eso vamos a seguir adelante el análisis breve de los versos. Siguiente verso, Esdras 8:21. Entonces proclamé un ayuno allí, en el río Ahabá, para que nos afligiéramos ante nuestro Elohim, para buscar de él un camino recto para nosotros y para nuestros pequeños y para toda nuestra sustancia, o sea, nuestras propiedades. Ahí otra vez relaciona el ayuno con afligir el alma, o con afligirse. En este caso no dice afligir el alma, pero dice afligirnos. Y el pasaje de Isaías 58:3, dice, es como un reclamo que le hacen a Yahweh, el pueblo de Israel. ¿Por qué ayunamos? Dicen, y tú no lo ves. ¿Por qué afligimos nuestra alma y no te das cuenta? Pero claro que en ese caso es el padre, después de eso a través del profeta le da una reprensión, ¿verdad? De la razón por la que él no los escuchaba ni atendía su ayuno, ni lo movía los ayunos de este pueblo, era porque era un pueblo impío, infiel, corrupto. Y usted puede ayunar todo lo que quiera, pero si es corrupto y es infiel, de nada le vale el ayuno. Ese es el tema de Isaías 58, ¿verdad? Pero aquí tomamos solamente esa partecita porque lo que estamos hablando es de qué significa
afligir el alma. Y cuando ellos dicen, ¿por qué ayunamos? Y tú no lo ves, ¿y por qué afligimos nuestra alma? Eso quiere decir que ayunar y afligir el alma son sinónimos. Esto es lo que llaman en gramática hebrea una endíades. Una endíades es una figura del lenguaje en la que se dice lo mismo dos veces, pero con diferentes palabras. Así que aquí hay una endíades perfecta. Aquí se está diciendo lo mismo dos veces, pero con palabras distintas. Ayunamos y luego dice, afligimos nuestra alma. Está diciendo dos cosas distintas, pero son lo mismo en este texto, ¿verdad? Afligir el alma y ayunar. O sea que recuerden lo que dije al principio, que el tema de hoy se circunscribe, se limita solamente a ese aspecto de Yom Kippur, relativo al ayuno. Y lo que estamos tratando de mostrar que afligir el alma significa ayunar y que eso no es una interpretación nuestra, sino que eso está, digamos, fundamentado en pasajes de las Escrituras. Vamos al siguiente. Alma significa apetito, otra cosa relacionada con el ayuno. En Proverbios 23, 2 y 3 dice, y ponte un cuchillo en la garganta. Cuando dice, si tienes mucha hambre, dice, ponte un cuchillo en la garganta. Esto es un símbolo, obviamente. Si eres un hombre dado al apetito. Y aquí la palabra apetito es nefesh. Interesante. Interesante. Quiere decir que hay otra evidencia de que la palabra nefesh tiene que ver con el apetito, con comer, con saciarse. Por eso dice que si tienes mucha hambre, ponte un cuchillo en la garganta. Entonces quiere decir, contrólate, limítate. Si eres un hombre dado al apetito, nefesh. Interesante que la palabra nefesh se traduzca aquí apetito. Y hay más. En el Salmo 107, verso 9 dice, porque satisface el alma anhelante. Ahí está nefesh otra vez. Y llena el alma hambrienta, nefesh otra vez, de bondad. Ahí está diciendo que Yahweh satisface el alma anhelante. Y alma anhelante, la palabra alma ahí significa, perdón, quise decir la palabra nefesh, que se traduce generalmente como alma, luego lo relaciona más abajo en el mismo verso con estar hambriento. Llena el alma hambrienta. Entonces, al alma le da hambre, sí. Porque la palabra nefesh, que se traduce generalmente como alma, significa también apetito. Apetito. ¿Ok? Y significa varias otras cosas. Pero respecto a nuestro tema, ese es el significado, digamos, principal, ¿verdad? Que estamos tratando de aclarar. Vamos al siguiente verso. Proverbios 27:7 dice, el alma llena, nefesh, otra vez la nefesh llena, aborrece un panal de miel. Pero para el alma hambrienta, o sea, la nefesh hambrienta, toda cosa amarga es dulce. Hermano, ¿qué más caro lo quiere? La palabra nefesh a menudo significa apetito. ¿Ok? Para el alma llena, otra vez citando, el alma llena, o sea, la nefesh llena, o sea, cuando el apetito ya está satisfecho, lleno, aborrece un panal de miel. O sea, que nada le interesa cuando uno está lleno, cuando ya se ha hartado. Pero dice, para el alma hambrienta, o sea, la nefesh hambrienta, toda cosa amarga es dulce. O sea, como hay un refrán por ahí que dice, ¿a quién le amarga un dulce? Otra vez, evidencia, dos veces en este verso, Proverbios 27:7, se utiliza la palabra nefesh con el significado de apetito. Y en el Isayahu o Isaías 56:11, dice, sí, son, hablando de ciertas personas, dice, son perros codiciosos que nunca pueden satisfacer sus almas. Y ahí se usa la palabra nefesh. Y la King James Version dice, nunca tienen suficiente, nunca se hartan, nunca se satisfacen. Otra vez dan a entender que la palabra nefesh, aunque aquí se traduce almas,
También se puede traducir en este mismo verso, se podría traducir, sí, esas personas son perros codiciosos que nunca pueden satisfacer sus apetitos. Perfectamente. Traducción. Nefesh significa apetito también. Ok, vamos al siguiente verso. Por lo tanto, la expresión, esto ya es como una conclusión. Por lo tanto, la expresión afligir su nefesh se traduce más exactamente como afligir su apetito. De ahí el significado de ayunar. Porque ¿cómo es que aflige uno su apetito más que con un ayuno? Hay una nota lingüística aquí también que dice nefesh tiene el significado literal de garganta. También yo se lo he dicho antes. Nefesh también se refiere en el hebreo antiguo a la garganta. Como en el verso que dice en Salmo 69:2, dice, sálvame, oh Elohim, porque las aguas han llegado tan alto como mi garganta. Otras versiones te lo dicen igual o parecido, dice, sálvame, oh Elohim, oh poderoso, porque las aguas han llegado a mi garganta. Quiere decir que es como el que cae en un, digamos, en un pozo de agua o en un lago o a un río hondo, que cuando ya las aguas le llegan acá a la garganta, ya está en peligro de ahogarse. Es sencillo. Ahora, hay la palabra nefesh, que se usa también aquí, significa garganta, y así lo han traducido muchas versiones de las escrituras. ¿Ve? O sea, que no es solamente digamos, un antojo nuestro decir o a dar estos significados de la palabra nefesh, ¿verdad? Sino que se puede demostrar con las Sagradas Escrituras, comparando el original hebreo, que siempre dice nefesh, y las traducciones, comparando el hebreo con las traducciones, con distintas traducciones, y veremos que muchas de ellas apoyan el concepto de que la nefesh significa el apetito, significa la garganta, que obviamente está relacionada con el apetito, además de otras cosas, ¿verdad?, que podemos mencionar más adelante. Vamos a ver el siguiente. Ayuno y arrepentimiento están también relacionados. Vamos a leer Joel 2:12 al 14. Dice, por lo tanto, también ahora, dice Yahweh, vuélvete a mí con todo tu corazón y con el ayuno y con el llanto y con el luto. Y rasga tu corazón y no tus vestidos. Y vuélvete a Yahweh tu Elohim, porque es clemente y misericordioso, lento para la ira y de gran bondad, y se arrepiente del mal. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará una bendición detrás de él, una ofrenda de comida y una ofrenda de bebida a Yahweh tu Elohim? Hermanos, qué pasaje precioso. Y relaciona claramente el ayuno con el arrepentimiento. ¿Ok? Y eso es común en la escritura. Ahora, hay que notar aquí unos detalles que tienen que ver con las costumbres de los pueblos. Dice, vuélvete a mí con todo tu corazón y con el ayuno y con el llanto y con el luto. Eso era la manera que antiguamente se acostumbraba a ayunar o demostrar luto. Y también en el ayuno, que era el llanto. Obviamente hasta el día de hoy, cuando hay un luto, ¿verdad? Cuando muere alguien en la familia, los demás lloran. Ese es el llanto. Y también, usualmente, aún en tiempos modernos, la gente se viste de negro, ¿verdad? Cuando hay una muerte en la familia, o un vecino, o alguien apreciado, se visten de negro. Eso es lo que se llama luto, ¿no? Entonces, no solamente el llanto y el luto, sino que también el ayuno se utilizaba antes en situaciones como esa, incluso ante la muerte de un pariente, de un familiar. Ese día nadie en la familia comía, nadie comía. Se vestían de negro y lloraban. Esos tres elementos están muy relacionados con el arrepentimiento y también con el luto, ¿verdad? Y con el sufrimiento en general. Pero luego hace una invitación interesante el Todopoderoso. Porque la gente también acostumbraba a rasgarse la ropa.
de tristeza y de angustia, ¿verdad? Se agarraban la ropa y el manto, que antes se usaba, todo el mundo usaba una túnica, no es como ahora que usamos una camisa como esta y un pantalón. Antes todo el mundo, hombres y mujeres, usaban una túnica, como una bata, una túnica. De diferentes diseños, sí, pero túnica. Entonces, la costumbre era que cuando se daba esa noticia de que murió fulano, murió tu papá o murió tu hijo, quien sea de la familia, se agarraban la túnica así, la desgarraban. Eso era una señal de duelo, de luto, aparte del vestir de negro. El paso inicial era rasgarse la ropa. Pero aquí dice, el Padre nos invita que no rasguemos nuestra ropa. Dice, rasga tu corazón y no tus vestidos. Eso es importante. Eso es similar a lo de la circuncisión, ¿no? Hay gente que le da mucha importancia a la circuncisión. Pero Yahweh dice en otro pasaje, no en este, circunciden sus corazones y vuélvanse a mí. O sea que el circuncidar el corazón, que es obviamente algo simbólico, ¿verdad? Quiere decir el pesar y el arrepentimiento. Eso es lo que Yahweh nos pide. Y por eso dice, rasga tu corazón y no tus vestidos. Y vuélvete a Yahweh tu Elohim, porque es clemente y misericordioso. Esto quiere decir que esas costumbres antiguas, bueno, que algunas son modernas todavía, como la de vestirse de negro para el luto, eso no hay ningún problema con eso, eso está bien y todavía se hace. Lo de rasgarse la ropa sí que ya no se acostumbra. Antiguamente sí, era común que se desgarraban la camisa, digamos, esta parte de la túnica. Hoy día hacen algo simbólico los judíos, ¿verdad? Pero en realidad no se rasgan la ropa. Pero esa costumbre antigua de rasgarse la ropa, desgarrarse la camisa, ¿sabe? Señal de duelo, de dolor, de sufrimiento, de luto. Ya bueno, no le interesa eso. Él dice, rasga mejor tu corazón. Rasga tu corazón. Quiere decir, arrepiéntete cuando has hecho mal, etcétera. Así que el ayuno es también signo o relacionado con el arrepentimiento. ¿De qué vale que celebremos Yom Kippur el próximo lunes en este año 2020? Si no nos arrepentimos de nuestras maldades, si no nos arrepentimos de nuestros pecados, si no nos arrepentimos del daño que hayamos hecho a otro hermano o a un vecino, si no nos arrepentimos de la deuda que hicimos, ¿verdad? O que tenemos con otro hermano que nos prestó bondadosamente, por ejemplo, un dinero y nunca se lo devolvimos. ¿De qué vale que ayunemos y lloremos en el día de Yom Kippur si no remediamos esa situación? Eso es importante. Etcétera. Esos son 2 o 3 ejemplos que menciono, ¿verdad? Cuando le hemos hecho daño a alguien intencionalmente, porque hay veces que le hacemos daño a otras personas, pero sin darnos cuenta o sin tener la intención de hacerle daño, ¿verdad? Usted sabe que la naturaleza humana es así. A veces ofendemos a otra persona o le hacemos algún daño sin querer, sin darnos cuenta de que le estamos haciendo daño. Pero cuando uno se da cuenta, ¿verdad? O sabe que eso que está haciendo pues le hace daño al otro, pues entonces debe arrepentirse. Eso es lo que nos pide el Padre, ¿verdad? Que hay veces que no lo podemos cumplir. Hay veces que por nuestra naturaleza débil y corrupta en términos de pecado, ¿verdad? Que no somos perfectos, pues a veces fallamos en muchas cosas. Y también a veces pasa que aquel a quien yo ofendí ahora no está presente, para mí como que no existe, entonces ¿cómo puedo ir y pedirle perdón en ese caso? En ese caso usted le pide perdón a Yahweh, al Padre, por esa ofensa que usted hizo y que no puede remediar porque la persona no está o no existe o lo que sea, ¿no? ¿Ok? Todo eso es importante. Ahora vamos a ver el siguiente punto, siguiente pasaje. Y creo que esto es lo último, porque esto no tiene nada que ver. Usted sabe que los rabinos propician, incluso enseñan que uno debe quitarse los zapatos para celebrar Yom Kippur. Si usted va a asistir a la sinagoga,
Si es judío, obviamente, y si es creyente, pues a la casa de asamblea o iglesia, o como le llamen allá en su comunidad. Algunos, incluso cristianos, acostumbran eso, quitarse los zapatos para entrar a la iglesia. Es una costumbre antigua y aquí, por eso tengo este párrafo aquí. Los rabinos tienen la costumbre de no usar zapatos de cuero en los días de ayuno. Esto se basa en Ezequiel 17, que indica que había una antigua costumbre de los dolientes, o sea, los deudos, a quienes se les había muerto un familiar, la costumbre de quitarse los zapatos como signo de su duelo cuando alguien moría. Esto aparentemente se refiere a todos los zapatos, no solamente los zapatos de cuero. Sin embargo, los judíos, los rabinos ahora dicen que hay que quitarse los zapatos de cuero. Si no es de cuero el zapato, no se lo tiene que quitar. Sin embargo, conozco grupos cristianos y algunos mesiánicos también que practican esa costumbre y ellos dicen lo mismo que estoy diciendo ahora, no importa si es de cuero o no es de cuero, el símbolo es quitarse los zapatos. Bueno, ahora, no solo de cuero, ya leímos eso. Sin embargo, esta era una costumbre de luto y no hay indicación de que se hiciera en días de ayuno. ¿Ok? Así que no hay ninguna indicación en la Torá ni en la escritura en general de que para el día de ayuno, Yom Kippur, o si fuera otro tipo de ayuno, pues lo mismo, que para situaciones de ayuno no hay ningún mandato, ninguna instrucción de quitarse los zapatos. No. Ahora, si alguien lo hace, pues eso no quiere decir que está haciendo algo malo. No, simplemente está haciendo algo que no es necesario. Pero si quiere hacerlo, pues allá ellos, ¿verdad? Ok. Por lo tanto, con esto llegamos al final de esta presentación de ese aspecto del tema de Yom Kippur, que tiene que ver con el ayuno. Y ya vieron en este resumen muy breve, usando estos pasajes de las escrituras, las varias aplicaciones de la palabra nefesh, o las varias traducciones, vamos a decir, y también aplicaciones, ¿no? Que se aplica a la palabra nefesh en casos de, no solamente del alma, como se entiende ahora, ¿no? Como son los sentimientos, que también significa el alma los sentimientos, pero también significa otras cosas como ayuno, ayunar, afligir el alma, más bien, no el alma sola, la palabra alma sola, sino la frase afligir el alma significa ayunos en estos contextos que hemos estudiado. Significa también el alma, el apetito, por lo tanto, relacionado otra vez con ayuno, limitar el apetito, subyugar el apetito y por ese día no comer nada, eso es afligir el alma. Y también vimos que la palabra nefesh significa la garganta en sí, también relacionada con la comida, ¿no? La comida, en este caso, con el ayuno. Y otros detalles que yo he añadido en explicaciones anteriores es que el alma significa no solamente el apetito en términos de comer, sino también el apetito sexual. Por eso es que no solamente los judíos, sino nosotros también, los yahwistas, entendemos y explicamos que en el día de Yom Kippur, que es un ayuno total, pleno, de 24 horas, uno se abstiene de trabajar, de comer y beber, pero también de otros placeres. Y entre esos otros placeres puede estar incluido el placer sexual, que es un placer divino, ¿verdad? Pero precisamente por eso es que en ese día uno se abstiene de eso, igual que comer. ¿Comer es malo? Claro que no, comer no solamente es necesario y es indispensable, sino que es rico, divino, delicioso comer. Bueno, y lo mismo beber, ¿verdad? Y también se aplica entonces a la relación sexual conyugal, que también nos abstenemos de eso en ese día nada más, en ese día especial de Yom Kippur, porque afligir el alma implica todo eso que estamos diciendo. Y yo añado también algo que no está en las escrituras, pero que uno lo puede deducir por implicación. También se refiere a las diversiones.
¿sabe? El Yom Kippur no es el día, no es un día apropiado para uno dedicarse a diversiones, a juegos, a competencias y a, como quiera que se llame, ¿no? Concursos de belleza y concursos de esto y de lo otro, diversiones, irse a nadar, irse a jugar baloncesto. Este no es el día para eso, hermanos. Eso no es afligir el alma. Afligir el alma implica abstenerse de todas las satisfacciones de la vida que son buenas. Algunas son malas, pero estamos hablando ahora de las buenas. Abstenerse de eso también para dedicar ese día a la oración, el estudio de la palabra, compartir con los hermanos y con los pobres. Si tiene la oportunidad, mejor todavía, de hacerle un favor a un pobre, a una persona que necesita comida, pues usted le da comida y ahí está cumpliendo también. Pero ese es otro aspecto del asunto, ¿verdad? Estamos hablando ahora de afligir el alma, abstenerse de comida, bebida, placeres, incluido sexo, fiestas, diversiones, como quiera que usted le llame a lo que está haciendo. Si son diversiones, eso también está incluido. Es el día de afligir nuestra alma, de abstenernos de todo lo, incluso de las cosas buenas, pero que hace falta reflexionar en este día. Y cuando digo este día me refiero al día de Yom Kippur, no al día de hoy, que es sábado, ¿verdad? Sino al día de Yom Kippur, que en el año 2020 será el lunes, este próximo lunes. Todo eso está incluido y quizá otras cosas que a ustedes les parece y quisieran contribuir, ¿verdad? En el análisis y la discusión, y por eso tenemos bastante tiempo de ahora en adelante en este día de Shabbat y quiero saber si algunos hermanos tienen, primeramente,